Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Los bendecimos en el nombre de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Damos honra y gloria a nuestro Dios por este privilegio que nos permite estar haciendo estas transmisiones, estas grabaciones, para poder llevar hasta sus hogares la palabra de Dios. Ya que en estos tiempos estamos pasando por esta pandemia, son momentos difíciles, son momentos de lucha, son momentos de prueba, ya que si nosotros como hijos de Dios llevamos una lucha, hay quienes del pueblo de Dios están quedando sin trabajo. ¿Qué será de aquella persona, de aquellas gentes que no conocen del Evangelio, que no han aceptado y que no han reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Qué será de esas personas en su padecer, en su sufrir? Si aún nosotros que Dios nos ha bendecido y que seguimos laborando, no es fácil. Pero gracias damos a Dios porque no se aparta de nosotros, no se olvida de nosotros. Él nos da el sustento de cada día. Y así les doy la bienvenida a este canal, Palabras de Vida, el cual se abrió con el motivo que te dije al principio de llevarte la palabra de Dios. Esperemos pongas atento tu oído, porque Dios tiene algo para ti en esta hora. Yo te invito a que abras tu Biblia si la tienes, y si no, que escuches. Voy a leer el Salmo 146, solo el versículo 1 y 2. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. En medio de esta situación, de estas circunstancias, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que bendecir su nombre, sobre todo nosotros, los que hemos sido hechos hijos de Dios. Porque Él nos dice en su palabra también que nadie nos arrebatará de su mano, que Él nos sustentará cada día de nuestras vidas. Y creo que hasta hoy yo te puedo decir que lo vengo viendo, que lo vengo viviendo. Que solamente lo necesario, pero alabo a Dios porque Él no se aparta de mi casa. Y así como dice este salmo, alabaré a Jehová en mi vida. Es necesario que aún en medio de estos momentos, de esta pandemia, alabemos a Dios y clamemos a Él. Sí, ciertamente por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo, pero también es necesario que pidamos por aquellas personas. ¿Cuánta gente hay que no conoce y que vive en necesidad? ¿Cuánta gente hay que su sustento estaba en la calle y que en estos momentos no los dejan estar en esos lugares? ¿De dónde se sostendrán ellos? Creo yo que si clamamos a Dios, Dios los sustentará en estos tiempos. Dios les dará el sustento de cada día, así como nos lo da a nosotros. Por ello, en esta hora yo te invito que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que ores juntamente conmigo y que pidamos por aquellas personas que no tienen un sustento en sus hogares. Señor Dios de los cielos, en esta hermosa hora, Padre Celestial, nos allegamos delante de tu santa y divina presencia, Señor Dios eterno, agradecidos, mi Señor, primeramente porque tú nos das este grande privilegio de poder estar en este lugar, mi Señor, de poder estar, mi Señor, en este canal, Señor Dios de los cielos,
para proclamar tu santo y divino nombre, mi Señor, para predicar de tu palabra, mi Dios. Pero asimismo también, Señor, mi Dios, te doy las gracias porque me permites estar, Señor Dios de los cielos, clamando a ti, mi Dios, pidiéndote a ti, Padre Celestial, por esas familias, Dios de los cielos, que no tienen un sustento en sus hogares fijos, mi Señor. Señor, tú lo sabes todo, Padre Celestial. Dice tu palabra, mi Señor, que tú lo miras todo, mi Señor. Y tú sabes de aquellas personas quienes en verdad tienen la necesidad, mi Señor, que no tienen un sustento, mi Dios. Hoy yo te pido por esas personas, Padre eterno. Yo te ruego, Dios de los cielos, que tú los sustentes, mi Señor. Que tú les lleves el sustento de cada día, mi Dios, a sus hogares, Padre eterno. Dales hoy, mi Señor, así como tú le das a tu iglesia, mi Señor, a tu pueblo, Dios de los cielos. Bendícelos, Dios de la gloria, cada día, mi Señor. Asimismo, Dios de los cielos, bendice a tu pueblo, Señor Dios, como hasta hoy, mi Señor. Dale cada día, Dios de la gloria, el sustento, mi Señor. No permitas falte, Señor mi Dios, en sus mesas, en sus alacenas, Dios. Dale a tus ministros, Dios eterno, los cuales predican tu sana doctrina, mi Señor. Dales, mi Señor, no solamente, Señor mi Dios, de lo material, sino también de lo espiritual, mi Dios. Ya que dice tu palabra, mi Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Aleluya. Dáselos hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús, Dios, te doy las gracias y te pido bendigas la vida de mi hermano José Luis, Dios, el cual, Señor mi Dios, llevará la palabra el día de hoy, mi Dios. Bendecimos a tu pueblo Israel, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y sabemos que bendito es su nombre, ¿verdad? En todo tiempo, hermanos, porque Él, ¿verdad?, nos ama. Él nos da de su amor, ¿verdad?, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, quién es nuestro Dios, quién es ese Dios poderoso. Por eso nuestros labios, ¿verdad?, se abren para bendecir su nombre. Yo soy, ¿verdad?, el pastor Luis Mejía, de Ministerios Llama de Fuego, ¿verdad? Y quiero darte una palabra, hermanos, hoy, ¿verdad? Hablándote, hermanos, sobre qué es la paz, ¿verdad? En nuestra vida, hermanos. Cómo se mueve la paz en tu vida, en mi vida. Y cómo se mueve, ¿verdad? O cómo se movía, ¿verdad? En aquel tiempo, hermanos, antiguamente, la paz de Dios en su pueblo. Su pueblo, ¿verdad?, que aclama a Él, ¿verdad? Él sentirá la paz de nuestro Dios. Porque la paz de Dios, ¿verdad?, os llena todo, hermanos. Porque esa paz, ¿verdad?, que Dios da, no es como el mundo la da, sino como Dios la da, dice su palabra. Tenemos que reflexionar, hermano, ¿verdad?, en esa paz. O reflexionar, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad?, si hay paz, hermanos. Porque acuérdense, hermanos, que antiguamente, ¿verdad?, o como hoy puede ser, hermanos, el pecado nos lleva, hermanos, ¿verdad? El pecado nos lleva, ¿verdad?, a retirarnos, ¿verdad?, de esa paz que quiere Dios, ¿verdad?, que sobreabunde en nuestra vida cada día, porque dice la palabra de Dios: ni paz os dejo, ni paz os doy, no como el mundo la da, sino como la doy yo, dice Jehová, o dice Dios. Entonces, hermano, vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Antiguamente, hermano, se fue profetizado, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿verdad?, y a Judá, ¿verdad? Cuando fueron estos hombres, ¿verdad?, cautivos, hermano, en aquel tiempo, que, ¿verdad?, Nabucodonosor, hermanos, ¿verdad?, dice que hizo esclavo, hermanos, al pueblo de Dios, porque Dios lo permitió, hermanos, y ellos fueron cautivos, hermano,
por causa, hermano, del pecado. Y sabes una cosa, el pueblo, hermanos, fue, ¿verdad?, llevado, hermano, porque Dios permitió que se lo llevaran, porque el pueblo, hermanos, había pecado contra Dios. Había, hermanos, falsos maestros, falsos profetas, que los encaminaban, hermanos, a otros lugares y no a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esos falsos profetas, ¿verdad? Les profetizaban mal, ¿verdad? Y les decían, ¿verdad?, que no se preocuparan porque, ¿verdad?, allí donde estaban había paz, y no era cierto, hermanos. La paz que proviene de Dios abarca todas las cosas, o sobrepasa todas las cosas. Ellos no tenían paz, pero les profetizaban, ¿verdad?, que ellos tenían paz. Y no es cierto, hermanos, porque ellos andaban, ¿verdad?, pecando delante de Dios. Ellos hacían lo malo, por eso Dios permitió, ¿verdad?, el cautivo. Habla del cautiverio, hermano, de Judá, ¿verdad?, que su cautiverio fue, ¿verdad?, de 70 años. Pero, hermanos, ese cautiverio se tenía que cumplir en sus vidas, porque ellos habían pecado delante de nuestro Dios. Su pecado, ¿verdad?, los llevó a desapartarse, hermano, de Dios. Pero aquí hay algo importante, hermano, que dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor permitió, ¿verdad?, que Jeremías, hermanos, escribiera una carta a ese pueblo, ¿verdad?, diciéndoles, hermano, ¿verdad?, que sintieran la paz o que tomaran la paz de Dios, ¿verdad?, en ese lugar donde estaban, hermanos, sufriendo. Y que no hicieran nada, hermanos, porque el Señor, ¿verdad?, lo había permitido. Porque el Señor, ¿verdad?, de allí los iba a sacar, hermanos. El Señor iba a sacar a ese pueblo a su tiempo. Ellos tenían que esperar los 70 años, ¿verdad? Entonces el Señor se presentaría delante de su pueblo y lo sacaría, ¿verdad? Dice la palabra, hermano, que les dijo el Señor que hicieran casas y también que se casaran sus hijos, sus hijas, para que tuvieran familias en ese lugar. Pero también, hermanos, ¿cuántos, verdad?, estaban padeciendo? ¿Cuántos no se sentían bien ahí en ese lugar? Para ellos era una eternidad, 70 años, pero se les decía, ¿verdad?, de parte de Dios, por medio de la carta a Jeremías, ¿verdad?, que les mandó que aguantaran, hermanos, el sufrimiento, porque el Señor a su tiempo los sacaría de ese lugar y los llevaría, ¿verdad?, a la tierra prometida, a esa tierra, ¿verdad?, que Dios les había prometido. Entonces, hermano, vemos, ¿verdad?, que pues en el cautiverio que vivían, hermanos, pues también había una promesa de parte de nuestro Dios, que vendría, hermanos, la verdadera paz cuando ellos cumpliesen, hermano, ¿verdad?, esos 70 años de cautiverio, porque el Señor tenía esos propósitos grandes para su pueblo. Iban a ser, ¿verdad?, enseñados, así como fueron corregidos, iban a ser enseñados para que alabaran y glorificaran a Dios. Dice la palabra, hermanos, que Él, ¿verdad?, por eso ha apartado un remanente. El remanente, hermanos, que había de Judá, ellos tenían que estar orando, tenían que estar clamando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos podían ser también engañados, hermano, que nuevamente les profetizaran mal, ¿verdad? Y ellos, hermano, porque algunos, ¿verdad?, les decían
que pronto, muy pronto, ¿verdad?, iban a ser sacados, mas se tenía que cumplir la palabra de Dios en sus vidas, en el tiempo de nuestro Dios. Por eso te pregunto, hermano, ¿qué es la paz? Vamos a leer una palabra, ¿verdad?, para enseñarnos, ¿verdad?, qué es la paz. Allí, ¿verdad?, en Jeremías, ¿verdad?, Jeremías 29, dice la palabra, ¿verdad?, hasta el 13, ¿verdad? Si me la puedes leer. Vamos a leer, hermanos, allí del 7, del 7 al 13. Vamos a leer esta palabra de Dios. Alza tu voz. Dice la palabra de Dios, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios entregó, ¿verdad?, a esa nación, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermanos, pues, ¿verdad?, ya se encargaría de ellos en su cautiverio, porque el Señor los entregó al pueblo de ellos. Entonces, ellos allí, ¿verdad?, iban a padecer, iban a sufrir, ¿verdad? Dice que estos dos profetas, ¿verdad?, que les profetizaban mal, hermanos, esos dos profetas iban a morir por desviarlos del camino de Dios. Dice que este era Acab y Ezequías, hermanos, de los cuales, ¿verdad?, el pueblo fue desviado, ¿verdad?, y llevado, hermanos, a la mentira. Por eso el Señor los entregó, ¿verdad?, a Babilonia. Vamos a ver ese pasaje, hermanos, nuevamente, 29:7. Dice aquí: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz entenderéis vosotros paz, ¿verdad? Tenían, hermanos, que rogar, ¿verdad?, por la paz en esa ciudad donde ellos fueron enviados, hermano, porque ellos tenían, ¿verdad?, que orar a nuestro Padre por esa paz y por esa seguridad, hermanos, en que ellos, ¿verdad?, conocían a Dios para que soportaran, hermanos, lo que vivían ahí. Por eso te digo, ¿qué significa la paz? Hay una palabra, hermanos, que dice aquí, de una palabra hebrea para paz. Dice que esa palabra, ¿verdad?, significa aslom, y denota mucho más que la ausencia de la guerra o del conflicto. Y el significado fundamental de paz es armonía, integridad, firmeza y bienestar y éxito, hermanos, en todas las ásferas de nuestra vida. Puede referirse, hermanos,
a la calma en las relaciones internacionales, tal como la paz entre naciones en conflicto. También puede experimentarse, hermanos, como una sensación de estabilidad dentro de una nación durante tiempos de prosperidad y sin guerra civil. La paz puede verse asimismo, hermanos, como integridad y armonía en las relaciones humanas, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, para que puedas presentar, hermano, la paz de Dios que sobreabunda en nuestras vidas como cristianos, como hijos del Dios viviente, hermano. Crió, hermano, los cielos y la tierra, crió un mundo, hermanos, en paz. El bienestar total de la creación se refiere, hermanos, a la breve afirmación, hermanos, después que Dios había terminado, ¿verdad?, de crear, hermanos, ¿verdad?, el mundo, y todo era bueno en gran manera. Gloria a Dios. Había, hermanos, una interrupción, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, cuando el Señor hizo, ¿verdad?, al hombre, hermanos, cuando hizo a Eva, hermanos, ¿verdad?, y hermanos, y allí hubo una interrupción, hermanos, porque el pecado, hermanos, la falta, también que cometieron, hermanos, como creación de nuestro Dios, ¿verdad?, los separó, hermanos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, cuando ellos, hermanos, pecaron delante de Dios. Vamos a ver esta palabra, hermanos, ¿verdad?, de la separación, ¿verdad?, que hubo una interrupción, hermanos, de paz. Ya, hermanos, habían perdido la comunión, habían perdido, ¿verdad?, aquella paz que tenían, porque ellos faltaron a nuestro Dios. Busquemos Génesis, ¿verdad? A ver, me la lees. 1 al 19, hermanos. Génesis capítulo 3, 1 al 19. 19, amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios, hermanos. Vemos, ¿verdad?, que cuando ellos, ¿verdad?, tenían todo, cuando ellos tenían la presencia de Dios, cuando ellos caminaban allí en el huerto con el Señor, ¿verdad?, y el Señor, hermanos, estaba, ¿verdad?, tan enamorado de ellos como creación, porque era su creación, esta mujer y este hombre, ¿verdad? Pues, ¿verdad? ¿Cómo quiere usted, verdad, que Dios se sentía, hermanos? Se sentía alegre, porque tenían una comunión, ¿verdad?, con el Señor. Pero cuando ellos, ¿verdad?, se desapartaron, ¿verdad?, cuando pecaron, hermanos, dice, ¿verdad?, que esa paz se había, hermanos, desaparecido de ellos. Así le pasó al pueblo, hermanos, de Judá, cuando pecaron. Y vemos también aquí, ¿verdad?, cuando Adán pecó y Eva, dice la palabra, ¿verdad?, ahí en el 3.1. Capítulo 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Gloria a Dios. Adán y Eva, hermanos, escucharon la voz de la serpiente y comieron del árbol prohibido. Su desobediencia introdujo al pecado y se interrumpió, hermanos, la armonía original, hermanos, de la creación en ese tiempo. En aquel momento, hermanos, Adán y Eva experimentaron por primera vez la culpa y la vergüenza, hermanos, delante de nuestro Dios. A perder, hermanos, esa paz y esa integridad, hermanos, esa interior, hermano, paz. El pecado de Adán, hermanos, y Eva en el huerto de Edén destruyó su armonía, su armoniosa relación, hermanos, con nuestro Dios. Antes de comer de ese fruto, ellos tenían íntimo compañerismo con nuestro Dios en el huerto. Pero después, hermano, de eso se escondieron de la presencia de Jehová, su Dios, entre los árboles, ¿verdad?, del huerto. En vez de anhelar el hablar con Dios, ahora tuvieron, hermanos, miedo de su voz. Y así muchas veces, ¿verdad?, nos pasa a nosotros. Cuando nos desalejamos de la presencia de Dios, ¿verdad?, en vez de ir a nuestro Dios, tenemos miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos fallado a Dios, hemos pecado contra nuestro Padre. Y entonces eso, ¿verdad?, nos hace separar, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero hay una cosa, hermanos, que si nosotros pudiéramos ver a Dios y decirle, hermanos,
¿verdad? Y hablarle, hermanos, o acercarnos a Dios, no verlo, sino acercarnos a nuestro Dios para que Él, ¿verdad? En su amor nos perdone, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y cometemos ese error, hermanos, de separarnos cada día más y más de la presencia de Dios. Además, hermanos, se interrumpió, ¿verdad? La relación, hermanos, armoniosa de Adán y Eva, hermanos, como esposos. Cuando Dios comenzó, hermanos, a examinar, hermanos, con ellos el pecado que habían cometido. Adán culpó, hermanos, a Eva, y Dios afirmó